Con una reina protestante en el trono, los refugiados ingleses en Ginebra se prepararon para regresar a casa. El propio Knox decidió regresar a Escocia en enero de 1559. A mi llegada a Edimburgo, predicé un sermón en Perth. Un pequeño incidente precipitó en un motín. La turba luego atacó a los frailes en la ciudad, saqueando sus imágenes de oro y plata para romperlas. Inmediatamente fui nombrado proscrito. María de Guisa envió al conde de Argyll y a Lord Murray a ofrecer términos para evitar una revolución. Ella prometió no enviar tropas francesas a Perth si los protestantes evacuaban la ciudad. Los protestantes estuvieron de acuerdo, pero después la reina regente entró a Perth e hizo realizar una misa ahí mismo. Lord Argyll y Lord Murray consideraron esto como una traición. He trabajado durante años y con gran esfuerzo, viendo demasiada sangre para lograr la paz en nuestras tierras. No dejes que esa desgraciada pasión te controle. Está levantando una voz, señor, y la controlará en mi presencia. Si mi consejo ya no tiene ningún valor, me voy a ver obligado a retirarme de la corte. Si vengo a hacerlo. Ambos cambiaron de bando y se unieron a Knox, que había regresado a St. Andrews cumpliendo la profecía que hizo en las galeras de que un día predicaría nuevamente en su iglesia. El 1 de julio Knox predicó desde el púlpito de St. Giles, el más influyente de la capital. Mientras tanto, María de Guisa prometió libertad de conciencia en el país. Knox sabía que la reina regente pediría ayuda a Francia, así que negoció por carta con William Cecil, el asesor principal de la reina Isabel I de Inglaterra, para obtener apoyo inglés. Knox navegó a la costa noreste de Inglaterra a fines de julio para encontrarse con James Cook y Sir Henry Percy. John Knox fue indiscreto y las noticias de su misión pronto llegaron a María de Guisa. Cuando las tropas francesas llegaron a Leith, el puerto marítimo de Edimburgo, los protestantes respondieron tomando esa ciudad. El secretario de la reina regente William Maitland desertó al lado protestante, asumiendo las tareas políticas y liberando a Knox para el papel de líder religioso. Para la etapa final de la revolución, Maitland apeló al patriotismo escocés para luchar contra la dominación francesa. Tras el Tratado de Berwick, finalmente llegó el apoyo de Inglaterra y a fines de marzo, un importante ejército inglés se unió a las fuerzas protestantes escocesas. La repentina muerte de María de Guisa el 10 de junio de 1560 allanó el camino para poner fin a las hostilidades. Se firmó el Tratado de Edimburgo y se retiraron las tropas francesas e inglesas de Escocia. El 19 de julio, Knox celebró un servicio nacional de acción de gracias en St. Giles. El 1 de agosto, el Parlamento escocés se reunió para resolver cuestiones religiosas. Knox y otros 5 ministros redactaron la nueva confesión de fe escocesa. Una semana después, el Parlamento aprobó 3 actos en un día. El primero abolió la jurisdicción del Papa en Escocia. El segundo condenó todas las doctrinas y prácticas contrarias a la fe reformada. Y el tercero prohibió la celebración de la misa en Escocia.
Antes de la disolución del Parlamento, a Knox y los otros ministros se les encomendó la tarea de organizar la iglesia recientemente reformada o la Kirk. Trabajarían durante varios meses en el libro de disciplina, el documento que describe la organización de la nueva iglesia. Durante este periodo, en diciembre de 1560, la esposa de Knox, Margery, murió dejando a Knox al cuidado de sus dos hijos, de 3 y 2 años. Juan Calvino, que había perdido a su esposa en 1549, le escribió una carta de condolencias. El Parlamento volvió a reunirse el 15 de enero de 1561 para considerar el libro de disciplina. El Kirk se iba a ejecutar en líneas democráticas. Cada congregación era libre de elegir o rechazar a su propio pastor. La iglesia debía ser autosuficiente. Los obispos fueron reemplazados por 10 a 12 superintendentes. El plan incluía un sistema de educación nacional basado en la universalidad como principio fundamental. Ciertas áreas de la ley fueron colocadas bajo la autoridad eclesiástica. Sin embargo, el Parlamento no aprobó el plan, principalmente por razones de financiación. El 19 de agosto de 1561 se dispararon cañones en Leigh para anunciar la llegada de la reina María I de Escocia. Cinco días después, asistió a la misa celebrada en la Capilla Real en el Palacio de Holyrood. Al día siguiente, emitió una proclamación de que no habría alteración en el estado actual de la religión y que sus sirvientes no deberían ser molestados. Muchos nobles aceptaron esto, pero no John Knox. El domingo siguiente protestó desde el púlpito de St. Giles. Como resultado, María convocó a Knox. Ella lo acusó de iniciar una rebelión contra su madre y de escribir un libro contra su propia autoridad. María sabía que él había escrito en contra del gobierno femenino. Cuando María le preguntó si los sujetos tenían derecho a resistir a su gobernante, él respondió que, si los monarcas excedían sus límites legales, podrían resistirlos, incluso por la fuerza. Il est certain que, beaucoup d'entre vous, ne vous alliez qu'à à une reine française et catholique. Pero su reina ahora está en Escocia. Cuando mi amado François falleció, pude haberme casado con muchos pretendientes. De Portugal, Dinamarca, Suecia. Los rechacé a todos, así como no permitiré que se me imponga un matrimonio político. Yo no le impondré un destino incierto a todos mis súbditos. Son libres de profesar la religión que ellos decidan.
católica o protestante. Pastor parece molesto por nuestra tolerancia. Un reino gobernado por el Papa no es tolerante, madame. Está esclavizado. Levántese al dirigirse a mí. Hay un solo Dios verdadero. Y por lo tanto una religión verdadera. Esas retóricas incitan revueltas. Si un príncipe no hiciera la voluntad de Dios, sin duda enfrentaría resistencia. Y en su caso, como toda mujer, la ceguera es su visión, la debilidad su fortaleza, la insensatez su consejo, la demencia su juicio. Debemos tolerar a una papista que además es mujer. Entonces sospecho que mis súbditos deberían obedecerlo a usted y no a mí. ¿Tomo asiento, madame? No. Puede retirarse ahora de este consejo y de mi corte. Mi consejo lo forman los fieles discípulos a quienes sirvo. No necesitamos esta corte como ella a nosotros. Pido por su alma, madame. El 13 de diciembre de 1562, María volvió a llamar a Knox después de que pronunciara un sermón en el que denunciaba ciertas celebraciones que él había interpretado en contra de la Reforma. Una plaga invade nuestras tierras. Es peor que la peste y la hambruna. Es una mujer con una corona que solo finge adorar a Cristo cuando en realidad le rinde pleitesía al Papa. No recibimos instrucciones de Roma. Nos resistimos a los que nos tientan con indulgencias. Rechazamos a los que veneran el lujo. No respetamos a los que exhiben sus excesos y se prostituyen con la riqueza y la degradación de la carne. Ella acusó a Knox de que hablaba irreverentemente de la reina para que pareciera despreciable a sus súbditos. A pesar de su gesto amistoso, Knox respondió que él continuaría expresando sus convicciones en sus sermones. Durante la Pascua de 1563, algunos sacerdotes de Ayrshire celebraron la misa, desafiando así la ley. Algunos protestantes intentaron hacer cumplir la ley deteniendo a esos sacerdotes. Esto llevó a María a convocar a Knox por tercera vez. Ella le pidió a Knox que usara su influencia para promover la tolerancia religiosa. Él defendió sus acciones y notó que ella estaba obligada a respetar las leyes. María sorprendió a Knox al aceptar que los sacerdotes fueran llevados ante la justicia. El último encuentro de Knox con María se debió a un incidente en Holyrood. Mientras María estaba ausente de Edimburgo en el verano de 1563, una multitud se abrió camino hacia su capilla privada mientras se celebraba la misa. Durante el altercado, la vida del sacerdote fue amenazada. Como resultado, 2 de los burgueses de Edimburgo iban a ser juzgados el 24 de octubre de 1563. Para defender a estos hombres, Knox envió cartas llamando a los nobles para que se reunieran. María obtuvo una de estas cartas y le preguntó a sus asesores si esto no era un acto de traición. Stewart y Maitland, queriendo mantener buenas relaciones tanto con Kirk como con la reina, le pidieron a Knox que admitiera que estaba equivocado y que resolviera el asunto en silencio. Knox se defendió frente a María y el consejo privado, argumentando que había convocado una asamblea legal, no ilegal, como parte de sus deberes como ministro de Kirk. Después de que se fue, los concejales votaron por no acusarlo de traición. El 26 de marzo de 1564, Knox se casó con Margaret Stewart, hija de un lord, miembro de la familia Estuardo y una pariente lejano de la reina María. El matrimonio era inusual porque era un viudo de 50 años, mientras que la novia solo tenía 17 años. Tuvieron 3 hijas, Marta, Margaret y Elizabeth. Cuando la Asamblea General se reunió en junio de 1564, estalló una discusión entre Knox y Maitland sobre la autoridad del gobierno civil.
Maylen le dijo a Knox que se abstuviera de criticar la insistencia de María en celebrar una misa y citó a Martín Lutero y Juan Calvino sobre la obediencia a los gobernantes terrenales. Knox replicó que la Biblia señala que Israel fue castigada cuando siguió un rey infiel, y que los reformadores continentales estaban refutando los argumentos hechos por los anabaptistas que rechazaban todas las formas de gobierno. El 9 de marzo de 1566, el secretario de María, David Rizzio, fue asesinado. Es una fornicadora con una monstruosa lujuria. Esta mujer pecaminosa no puede gobernarnos. ¿Nos postraríamos ante una vulgar ramera que se acuesta con un italiano? David Rizzio, un católico que jamás sale de sus aposentos. ¿Cómo sabemos que su hijo no es un bastardo? Usted, venga conmigo. ¿Se atreven a entrar a mis aposentos sin anunciarse? ¡David Rizzio! ¡David! ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡Sujétenla! Todo esto se hace en nombre de Lord Darnley. ¡Suéltenme! ¡No! ¡Suéltenme! ¡No! ¿Qué has hecho? Ya está hecho. ¡Mírame! ¡Mírame! Ya está hecho, María. No intervengas. ¡Adúltero! ¡No basta! ¡Por favor, María! María escapó de Edimburgo a Dunbar y el 18 de marzo regresó con una fuerza formidable. Knox huyó a Ayrshire, donde completó la mayor parte de su obra magna, Historia de la Reforma en Escocia. Cuando regresó a Edimburgo, encontró a los nobles protestantes divididos sobre qué hacer con María. Su esposo había sido asesinado y la reina casi de inmediato se casó con el principal sospechoso, el conde de Bothwell. Fue acusada de asesinar a su esposo, por lo que se había visto obligada a abdicar y fue encarcelada. Knox predicó el sermón de coronación de Jacobo VI, hijo de María, en la iglesia de Stirling. Durante este periodo Knox predicó contra ella en sus sermones, incluso hasta el punto de pedir su muerte. Una ramera de Babilonia que desafía la santidad del matrimonio. Y lo que es peor, quebrantó el mandamiento más solemne. No matarás. Ordenó que mataran a su esposo para casarse con su rival. ¿Respetaríamos a una ramera asesina? La reina promiscua se casa con otro hombre con quien se acostó fuera del matrimonio. Nuestro reino se ha convertido en una deshonra ante Dios y todo el mundo. La lucha en Escocia continuó como una guerra civil. Que no llamo verdadera autoridad, sino esclavitud carnal. Solo genera monstruos. Por sus crímenes, reinos y naciones que solían ser libres terminan encadenados contra la voluntad de Dios. Sus ulceradas conciencias deben pagar el precio. Nos levantaremos en armas con nuestro defensor, Lord Mori.
¡Habrá una guerra civil contra esta reina falsa! ¡Debemos declararle la guerra a todos los falsos seguidores del Santo Evangelio de Cristo! Knox partió hacia San Andrews, continuó predicando, habló a los estudiantes y trabajó en su historia. A finales de julio de 1572, luego de una tregua, regresó a Edimburgo. Aunque en ese momento era extremadamente débil y tenía una voz baja, continuó predicando en St. Giles. Después de inducir a su sucesor, Lawson de Aberdeen, como ministro de St. Giles el 9 de noviembre, Knox regresó a su casa por última vez. Con sus amigos y algunos de los nobles escoceses que lo rodeaban, pidió que se leyera la Biblia en voz alta. En su último día, el 24 de noviembre de 1572, su joven esposa le leyó la primera carta de Pablo a los Corintios. James Douglas, cuarto conde de Morton, dijo en la tumba de John Knox: «Aquí está uno que nunca temió a ninguna carne». El legado de John Knox es grande. Su progenie espiritual incluye aproximadamente a 750,000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en los Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Sin embargo, sus hijos espirituales no incluyen solamente a presbiterianos alrededor del mundo, sino también a distintas denominaciones reformadas y evangélicas.